¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Enrique Ochoa Antich, directivo del movimiento La Concertación por el Cambio, que agrupa a diversos partidos políticos de oposición venezolanos. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, aquí a tu orden. Bueno, vienen tiempos turbulentos. Sí, señor. La Asamblea Nacional acaba de aprobar un estatuto de transición. Hay la posibilidad de que designen al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino, presidente de una transición. Una ley de amnistía. Creo que los acontecimientos se precipitan muy parecidos a otros episodios históricos recientes. ¿A qué escenarios nos conduce esta nueva realidad? Bueno, si me permites una pequeña precisión, en realidad no han aprobado la ley del estatuto, aprobaron un acuerdo, que es muy parecido, pero aprobaron un acuerdo que no tiene las características de una ley del estatuto de transición, es un acuerdo, sí. Porque entiendo que no se ha conseguido el suficiente consenso, precisamente. Ahora, yo digo que si nosotros los venezolanos en su conjunto no somos capaces de empinarnos sobre nosotros mismos y darnos cuenta de que aquí no hay una Venezuela chavista y una Venezuela antichavista, o que en todo caso no es solamente eso lo que hay, sino que lo que principalmente existe es Venezuela, de la cual somos hijos todos. Y si no comprendemos que para salir de una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo, se requiere el concurso de todos y el acuerdo de todos, pues es muy difícil que podamos resolver los problemas. Yo observo precisamente con preocupación que lo que se propone con este estatuto y con otras propuestas que se hacen desde la oposición es justamente la de provocar un choque de trenes. Por ahí Simón García siempre dice un choque de trenes sin tren, pero en todo caso un choque de trenes con la presunción de que voy a imponer una transición. Es decir, la propuesta de transición que se hace es una transición a juro, una transición impuesta, una transición como yo quiero. Eso no es una transición democrática. Claro. Eso es otra cosa. Derrocas al gobierno y creas un otro gobierno. Eso no es transición. Todas las transiciones democráticas exitosas que en el mundo han sido, no solamente han sido pactadas y negociadas, sino que incluyen en la transición e incluso en el gobierno que sigue a quienes están dejando el poder, incluso al menos en el Estado. Quienes lideran la transición son en algunos quienes casos están dejando el poder. Exactamente, en algunos casos. No pocos casos. Así es. No, generalmente la participación de los que dejan el poder es decisiva. Por eso aquí una de las primeras cosas que hay que decirle al gobierno y a Maduro es que tiene que dar señales de que quiere efectivamente buscar una resolución democrática y pacífica. ¿En qué términos piensas tú una transición? Venezolano. Bueno, yo te iba a poner ejemplos como ya todos lo sabemos. En Chile, Pinochet, no me van a decir que era menos sanguinario que Maduro, era muchísimo más sanguinario que Maduro y formó parte de la transición, senador vitalicio, jefe del ejército. En Sudáfrica, el carcelero de Mandela, de Klerk, no solamente es que terminó siendo parte del gobierno, porque allá había un principio en los acuerdos de transición que establecía que cualquier partido que sacara más del 10% formaba parte del gobierno. Pero Mandela pudo haberle dado un ministerio, ¿no? Lo nombró vicepresidente a su carcelero de su primer gobierno. Jaruzelski duró un largo año, el general comunista Jaruzelski, como presidente de Polonia con un gobierno de solidaridad, hasta que hubo unas elecciones presidenciales que ganó Walesa. De modo que si nosotros aquí no nos sentamos con el gobierno y buscamos, porque está bien, hay una discusión sobre el tema de la legitimidad que a veces me parece que es una excusa. Yo considero que el régimen en su conjunto, no Maduro, que es ilegítimo, sino el régimen político en su conjunto está afectado en su legitimidad, ha maltratado su legitimidad desde hace por lo menos 15 años, en el momento en que decidieron copar todos los poderes
y hacerse de ellos en el momento en que decidieron convocar a troche y moche, sin consulta, sin acuerdo, la constituyente, pues afectaron su legitimidad. Pero con esos presidentes ilegítimos, porque Pinochet era ilegítimo, el apartheid era ilegítimo, el comunismo era ilegítimo, vamos a decir, no tenían una legitimidad democrática en todo caso. Con ellos se conversa, porque hasta nuevo aviso, el que está en Miraflores es Maduro, quien ejerce el gobierno es Maduro, y si queremos una alternativa diferente a una solución violenta, entonces tenemos que hablar con él, porque la opción que se está planteando en la oposición solamente tiene dos posibilidades de éxito: o un golpe militar, que en Venezuela no es que son unos militares que derrocan al gobierno, es una confrontación entre militares, una conflagración que no sabemos a dónde nos conduce, o una intervención militar extranjera gringo-colombo-brasileña que yo no puedo compartir. Enrique, quiero que desarrollemos el tema de la transición. Porque hablar de transición con un gobierno que acaba de ganar las elecciones, que ganó limpiamente las elecciones a gobernadores, que convocó una constituyente para resolver un conflicto político, que fue una constituyente que restableció la paz, en buena medida. ¿Por qué criticar cuando el Estado se defiende ante las amenazas de otras instituciones, como ocurrió al principio del primer gobierno de Hugo Chávez, que las Fuerzas Armadas se levantaron, la Corte, el Tribunal Supremo, o sea, el resto de las instituciones asumieron una ruta subversiva, y la reacción del Estado fue comenzar también a copar algunos espacios. Entonces vamos a desarrollar el tema de la transición con estos otros elementos, ¿ok? ¿Cómo no? Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Enrique Ochoa Antich, directivo de la Concertación por el Cambio, agrupa diversos partidos políticos de oposición. Sí. Enrique, te comentaba en qué términos plantear la transición, porque estamos frente a un gobierno que ganó las elecciones, un presidente que ganó las elecciones para gobernadores, la mayoría de las gobernaciones. Tú me hablas de los primeros años del siglo, cuando gobernaba Hugo Chávez, que fue asediado, amenazado por las instituciones y tuvo que blindarse institucionalmente. Aquí quien más ha amenazado la democracia, la institucionalidad, la tranquilidad y la estabilidad política, pareciera que ha sido más bien la oposición golpista, subversiva, insurreccional. ¿Qué crees tú? Lo que pasa es que la subversión, si la vemos con detalle, la subversión de la democracia, por supuesto que ha tenido en la oposición algunos actores importantes, ¿no? Los que protagonizaron el golpe de Carmona, etcétera, ¿no? Esos son evidentemente... La huelga general fue una huelga insurreccional. Vamos a decir, quizás una huelga general se puede considerar dentro de los métodos democráticos, pacíficos. Las guarimbas del año 2017. Pero la subversión, en buena medida en el caso venezolano, se ha venido produciendo desde el gobierno y desde el Estado. Porque cuando comienzas a quebrantar principios fundamentales de la convivencia democrática, comenzando por el lenguaje, cuando uno le quiere hablar de la oposición y quieres tener una relación de convivencia con el otro y lo calificas de cualquier manera, despectiva, vendepatria, corrupto, por no decir los insultos procaces que suelen decir algunos de los voceros oficiales en sus programas, pues es difícil que la convivencia democrática se mantenga. Y después, desde el gobierno también, Chávez no solamente es porque fue asediado, Chávez tenía este es un proyecto autoritario con prácticas dictatoriales y con una vocación totalitaria. Y los chavistas demócratas, que sé que los hay, tienen que lograr vencer, y creo que el chavismo en buena medida se explica en esa tensión permanente entre lograr vencer esa tentación totalitaria y sus raíces democráticas originales. El acuerdo del Estatuto de Transición tiene
componentes totalitarios. Por eso, entonces, exactamente, pero si queremos, por eso es que digo que yo no puedo compartir una crítica. ¿Cómo puedo yo, digamos, compartir una transición impuesta si hemos venido criticando una asamblea constituyente impuesta? Si queremos una solución real de los problemas del país, tiene que haber una alternativa, una transición no digo del gobierno de Maduro a un gobierno de la oposición. Y por eso es que incluyo en la transición a los chavistas y al chavismo madurismo inclusive, y al liderazgo incluso del gobierno. Es una transición de un régimen autoritario con prácticas dictatoriales y con vocación totalitaria que nos ha traído a la situación que tenemos, porque todos admitimos que en buena medida esa visión que tiene que ver también con el estatismo y todo lo que sabemos ha conducido a la situación terrible de catástrofe económica y social que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, transitar de ese régimen que a veces cuando uno escucha a Maduro pareciera que quieren insistir en él, a una democracia plena requiere una transición democrática, una transición acordada, negociada y pactada. Y por cierto te digo que habría que llamarle a la reflexión a la gente del gobierno, porque yo escucho a Maduro en su último discurso y uno se pone a escucharlo y uno dice, bueno, él como que cree que es el mejor presidente del planeta y resulta que es el peor presidente de toda nuestra historia. Entonces el país se les está haciendo inmanejable porque tienen unos dogmas que se han venido endureciendo en el cerebro del liderazgo político madurista que impiden producir los cambios económicos que el país requiere. Y pasan los meses y un plan tras otro y ahí está la hiperinflación desbocada. Entonces ha llegado un momento en el cual el gobierno tiene que admitir que el país se le está yendo de las manos y que hay que buscar un acuerdo con la oposición. Claro, lamentablemente, por ejemplo, ahorita Maduro acaba de proponer la mediación de las Naciones Unidas, lo propuso la Concertación por el Cambio. ¿Cuál oposición? ¿Con qué oposición sentarse a conversar? Bueno, ustedes forman parte de la oposición. Pero hay una franquicia opositora, y ni siquiera una franquicia, vamos a decir, hay una institución opositora que es la Asamblea Nacional, electa democráticamente y legítima, a nuestro modo de ver, legítima democráticamente. Las elecciones presidenciales fueron legítimas. Entonces, fíjate que tú me preguntabas por qué la transición, por qué este gobierno hizo elecciones y todo lo demás. Ocurre que, cuando vemos la película, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? La mayoría se expresó con las elecciones del 2015. Se convocó, yo consideraba que debíamos haber pasado ese episodio y haber ido a las regionales del 2016, pero se trató de convocar un revocatorio que fue obstruido porque el liderazgo madurista sabía que lo perdía. Ahora, era un derecho constitucional y se impidió. Comenzó a quebrantarse, vamos a decir, esa legitimidad democrática porque no se permitía un derecho que está consagrado en la Constitución. Se obstruyó, como sabemos. O sea, no estamos inventando nada. La decisión de la nueva Asamblea Nacional, en aquella oportunidad, la decisión de esa Asamblea de plantearse la salida del poder de Nicolás Maduro, no era también un acto insurreccional, porque la mayoría de los venezolanos lo que quería de la nueva Asamblea Nacional, en manos de la oposición, era que contribuyera a resolver los problemas económicos. Solo el 18% se planteaba o pensaba que la misión fundamental, la tarea fundamental de la nueva Asamblea Nacional era salir de Maduro. Yo era partidario. Yo creo que hay de lado y lado ha habido errores importantes, significativos que han debilitado la convivencia democrática. Claro, Schemel, pero lo que está absolutamente claro es que en ese momento había una voluntad mayoritaria de cambio. Yo era partidario de que una vez que se ganaba la Asamblea Nacional, se produjera un proceso de negociación y de diálogo con el gobierno, desde esa posición de fuerza. Constructiva. Porque la oposición suele ir al diálogo, casi siempre en estos 20 años ha ido derrotada, luego de derrotas. En ese momento de victoria debimos haber convertido al diálogo y a la negociación en la política de la oposición. Eso es así. Pero quienes planteaban el revocatorio tenían ese derecho y no se le podía haber obstruido. Y pudimos haber llegado hasta allá. Se obstruyó allí, después se crearon dificultades y todo lo que sabemos, y ha venido, la designación entre gallos y medianoche de unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
que es un pilar fundamental de la legitimidad democrática. Entonces, ¿cómo es que no se va a admitir que eso quebrantó la legitimidad en conjunto del régimen? Ahora, que yo diga todo esto no quiere decir que mi conclusión sea vámonos para la calle a tumbar a Maduro, entre otras razones, porque no es fácil hacerlo y es posible que lo que estén comprando con esa estrategia sea otra vez una derrota, otra vez un reflujo, otra vez desmoralización y desmovilización. Yo les digo a los amigos de la oposición que están llevando esa estrategia, por favor, salgan de Maduro y cumplan su objetivo. En 6 meses tenemos que evaluarlos, ¿no? Y tengan la delicadeza de hacerlo cuanto antes. Yo quiero que Maduro se vaya ayer, porque considero que lo hace muy mal y está destruyendo al país. Ahora, no creo que esa sea la vía, ni la vía exitosa ni la vía que le conviene al país. Claro, si hay una invasión, ganan, pero yo, con una pasión venezolanista elemental, yo no puedo compartir una invasión militar. En esta oportunidad han aparecido actores cruciales, actores fundamentales, que tienen una gran influencia sobre la oposición y sobre el desarrollo de algunos acontecimientos, que son los factores internacionales. ¿Cómo observas tú este rol de algunos países influyendo sobre la dinámica política interna, pero después de los comerciales? ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Enrique Ochoa Antich, dirigente del movimiento La Concertación por el Cambio. Los factores internacionales que están influyendo de manera determinante en los acontecimientos internos. Sí, como tú me has escuchado decir en otras oportunidades, la Concertación tiene, vamos a llamarlos así, 4 valores, casi 4 dogmas. Voto siempre, aunque las circunstancias sean complicadas, la mejor manera de pelear por mejores condiciones es participando en las mesas electorales, en el CNE votando. Diálogo y negociación siempre, aunque el otro me insulte, aunque el otro trate de boicotear el diálogo, siempre estoy en la mesa de negociaciones. Protesta, sobre todo social, solo pacífica. Y en cuarto lugar, lo que me estás preguntando, cooperación y solidaridad internacionales. Claro que sí, toda la que se pueda. Sanciones en los organismos multilaterales de derechos humanos, bienvenidas sean, porque para eso están los organismos multilaterales, pero no injerencia ni tutelaje, ni la pretensión de algunos gobiernos desde otro lado y sin tener la legitimidad para hacerlo, de producir unas sanciones contra personas y sobre todo contra el país. Eso es inaceptable. Y hay algunos países que a cuenta de solidaridad con la oposición, bueno, se pasan de la raya. El otro día le escuché decir a Pedro Níquez, que es un tipo tan serio, sí, tan serio en esa materia, decirle, bueno, está bien, apóyennos y todas esas cosas, pero el cómo resolvemos este problema, déjennoslo a nosotros. El problema de Venezuela lo tenemos que resolver los venezolanos entre venezolanos, de modo que, por ejemplo, esa cosa que hizo el Grupo de Lima y todos esos documentos a cada rato que parecen estarle dando instrucciones a los venezolanos, eso es inaceptable. La injerencia extranjera es inaceptable y el Estado tiene que proteger, defender la soberanía. Sí, tú sabes también que el gobierno tiene su propio tutelaje, ¿no? Porque él tiene una relación que todos los venezolanos cuestionamos porque la hemos visto, la hemos comprobado y sabemos que existe, porque además uno que perteneció a la izquierda y se distanció de la izquierda comunista sabe cómo opera la izquierda comunista, esa relación casi de vasallaje político a veces con el liderazgo cubano. Ahora, los venezolanos todos, del gobierno y de la oposición, tenemos que en un determinado momento decir, bueno, señores, cubanos y gringos, por favor, vamos a parar esto, dejen de meterse en nuestros asuntos y vamos a tratar los venezolanos, pero claro, los venezolanos tenemos que darle una prueba a la comunidad internacional de que estamos dispuestos a sentarnos a negociar con tiempo, sin apremios, sin estar sometidos a lo que dicen las gradas y al Twitter. Es decir, ¿qué rol puede tener la nueva oposición que está surgiendo? Pues entiendo que la Concertación por el Cambio es una respuesta
al país, dada la ausencia de una oposición Nosotros quisiéramos poder representar a esa oposición democrática que está, posiblemente podríamos decir, en el centro. El centro político del país ya está cercano al 60% ¿Y de los venezolanos. ¿Qué queremos hacer y qué estamos intentando hacer? Reuniones, conversaciones, documentos, análisis, persuadiendo a cuanto opositor podamos persuadir, tener una interlocución con una parte de la oposición que a veces es un poco ambigua. Yo, con todo el respeto y el cariño por Acción Democrática, por Un Nuevo Tiempo, por muchos de los que están allí, a los cuales respeto y considero mucho, pero a veces uno siente que se dejan someter por el chantaje. ¿Por qué callan? Porque en privado dicen todo lo porque se dejan contrario. someter por el chantaje extremista, que es muy ruidoso y que hace mucho daño porque suena bien. A veces esa ilusión que genera el extremismo, que a mí me angustia mucho, porque es una ilusión frente a un espejismo que al final después es peor. Pero esa oposición que está allí un poco entre nosotros y el extremismo, nosotros tenemos que convencerlos de construir juntos una parte del Frente Amplio, una parte de la Iglesia, muchos empresarios y seguramente una buena parte del mundo militar. Yo creo que allí hay un gran centro político y una parte del chavismo y una parte también del madurismo, que podamos ponernos de acuerdo en unas cosas mínimas, en un programa mínimo para sacar al país adelante. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.